Hasta recién vimos, entonces, estimadores, mu sombrero 1, mu sombrero 2, mu sombrero 3, pero estaban dados, ¿no es cierto? No es que lo obtuvimos de ninguna manera, sino que eran expresiones que nos fueron dadas, ¿sí? Si bien fuimos analizando algunas propiedades, a nosotros nos interesa conocer algunos métodos que nos permitan obtener de manera sistemática algunos estimadores que cumplan con estas propiedades o con la mayoría de estas propiedades al menos, ¿sí? Hay distintos métodos. El que vamos a ver nosotros es el método de máxima verosimilitud, que es muy utilizado para esto, ¿sí? Este método, ¿en qué consiste básicamente? En analizar, ¿sí?, la probabilidad, ¿bien?, de que los datos hayan provenido de una población, ¿sí?, de una población con determinada función de densidad. Es decir, yo voy a tomar una muestra aleatoria que viene de una población y que van a tener una función de densidad, ¿sí?, de probabilidad en términos generales, f de x, ¿sí?, con parámetro θ, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es construir lo que se llama una función de verosimilitud. Una función de verosimilitud es análoga a una función de densidad conjunta. La función de densidad conjunta, si es una muestra aleatoria, acuérdense que es igual, son independientes las variables, es igual al producto de las funciones ¿sí?, de densidad. ¿Se acuerdan que cuando veíamos en estadística 1, si dos variables aleatorias eran independientes, la probabilidad conjunta era el producto de las probabilidades? ¿Sí? Bueno, esto más o menos se mantiene de manera sistemática, ¿sí?, cuando estamos analizándolo en términos de funciones de probabilidad, ¿sí? Ahora bien, ¿pero por qué no decimos que es una función de probabilidad conjunta esta? O sea, el productorio de todas las f de x y. Porque vamos a estar asumiendo que las x, ¿sí?, son observaciones, ¿sí?, son una realización de la muestra, ¿bien? Lo que tenemos como incógnita nosotros es el θ sombrero. Perdón, el θ. Esa es nuestra incógnita. Entonces, esta función de verosimilitud, si bien se construye de manera análoga a una función de probabilidad conjunta, ¿sí?, la llamamos función de verosimilitud precisamente por eso, porque las x van a ser realizaciones y lo que es nuestra incógnita, ¿sí?, lo que tenemos que hallar es, es el parámetro, ¿sí? Entonces, en cierta medida lo que vamos a hacer es decir, esto nos da una probabilidad conjunta, pero lo que vamos a hacer es el proceso inverso. En vez de calcular la probabilidad de las variables aleatorias, ¿sí?, para ciertos parámetros, como no conocemos ese parámetro, el objetivo va a ser al revés. ¿Cuál es el valor del parámetro que hace más probable que haya obtenido un valor, ¿sí?, o una realización, perdón, de la muestra que haya obtenido, ¿sí?, los datos que obtuve, ¿sí? ¿Cuál es el valor de θ que hace más probable que me devuelva esos datos, ¿sí?, cuando tomo una muestra aleatoria? ¿Bien? Esa es la idea que hay atrás. Por eso es que lo que vamos a hacer es maximizar esta función, ¿sí?, de verosimilitud, que es lo que ustedes vieron en el teórico seguramente, ¿sí? Vamos a maximizar esa función de verosimilitud y maximizando esa función de verosimilitud voy a poder encontrar un estimador, ¿sí?, para θ, ¿sí?, que en general va a cumplir con casi todas las propiedades que estuvimos trabajando. ¿Bien? Bien. Obviamente, si la función es buena, ¿sí?, buena en el sentido de que es diferenciable, ¿sí?, entonces la voy a poder derivar y demás, ¿sí?, derivable respecto al parámetro, ¿no es cierto? Voy a poder encontrar, ¿sí?, con herramientas que ustedes tienen de Matemática 2, voy a poder encontrar cuáles son los valores de θ, ¿sí?, que es la variable que maximizan esta función de verosimilitud y que eventualmente van a ser mi estimador máximo verosímil, ¿sí?, una vez que verifique la condición de segundo orden, que también saben de Mate 2. ¿Bien? Ahora bien, otra cuestión, esto lo explico más o menos porque está en más detalle en el video, pero bueno, es para hacer un repasito de esta cuestión. En general, nosotros trabajamos no con la función de verosimilitud, sino lo que es, con lo que denominamos la función de log verosimilitud, que es el logaritmo natural o neperiano de la función de verosimilitud. ¿Por qué lo hacemos? Porque, como el logaritmo es una transformación lineal, ¿sí?, el valor de θ que maximiza esa función, ¿sí?, la de función de verosimilitud y la función de log verosimilitud van a ser exactamente el mismo valor, ¿sí? Ese θ que maximiza va a ser exactamente el mismo. Obviamente va a cambiar, digamos, el valor máximo, porque no es lo mismo el logaritmo que la función de verosimilitud, va a cambiar, ¿sí?, pero el valor de θ que hace máximo en ambas va a ser lo mismo, de nuevo, porque el logaritmo es una transformación monótona, ¿sí?, de esta función. Esto son cositas que seguro vieron en Mate 2. Y el logaritmo, más allá de esto, lo que me permite es linealizar en cierta medida la función y me va a hacer que sea mucho más simple, aplicando propiedades del logaritmo, encontrar estos estimadores, ¿sí? Entonces, en general, vamos a hacer esto, ¿sí? Vamos a encontrar la función de verosimilitud y después vamos a tomar su logaritmo, ¿sí?
Eso es lo que ustedes vieron en el video que tienen en el aula, ¿sí? Que es correspondiente a una distribución exponencial. Si voy a tomar una muestra de esta distribución exponencial y quiero, o sea, en realidad tengo esta población, ¿sí? Que tiene esta función de distribución, lambda por e a la menos lambda x, para x más de la 0, ¿sí? Y queremos encontrar un estimador máximo verosímil para lambda. ¿Sí? Acuérdense que yo puedo encontrar estimadores para cualquier parámetro, ¿sí? De cualquier distribución o para alguna transformación. En este caso me interesa específicamente para lambda. Bien. Esto lo tiene más o menos desarrollado en el video, pero quería presentarle algunas cuestiones, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es encontrar la función de verosimilitud. La función de verosimilitud vimos que era el producto de las funciones de densidad de cada una de las variables aleatorias. ¿Sí? X1, X2, X3. O sea, que es hacer este producto. Esta sería la función de densidad de X1, la función de densidad de X2, etcétera, y la función de densidad de Xn. ¿Sí? Es la misma para todos en el sentido de que tiene el mismo parámetro lambda. El parámetro es el mismo para todos. ¿Sí? Obviamente cambia el subíndice de la variable porque se corresponde a otra, pero nada más que eso. ¿Sí? Entonces, ese productor me está representando esto de acá. ¿Claro? Ahora bien, para resolver esto, ¿sí? Que es lo que tienen desarrollado por ahí un poquito más directo en el video, ¿sí? Tengo que trabajar con algunas propiedades, ¿sí? De productos que deberían recordar. ¿Sí? Si yo tengo un producto, ¿sí? Donde tengo la misma base y son los exponentes distintos, ese producto aquí es igual a la base elevada a la suma, ¿sí? De los exponentes. ¿Estamos de acuerdo? Y si yo estoy multiplicando n veces una constante como a, es lo mismo que hacer a elevado a la n. ¿Sí? Y fíjense que es lo que está pasando acá. Acá estoy haciendo, fíjense el lambda. El lambda es una constante, ¿no es cierto? Y como estoy multiplicando n veces a esa misma constante, resulta que cuando resuelvo esto tengo lambda a la n. ¿Sí? O sea, estoy aplicando esta propiedad, la segunda. ¿Bien? Ahora, como el segundo factor de la función de densidad tengo e elevada a la menos lambda por x1. ¿Sí? Y después tengo e a la menos lambda, pero por x2, e a la menos lambda, pero por xn. ¿Es la misma base en todos los casos? ¿Sí o no? Sí. O sea que voy a tener la misma base, e elevada a la suma de los exponentes. Solamente que acá no tengo solamente dos exponentes, es extensivo a n ¿sí? Exponentes acá, o sea que pongo el sumatorio, ¿sí? De los menos lambda xi, ¿sí? Para ahí que va de 1 a n. ¿Sí? O sea, estoy sumando todos los exponentes. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien. Fíjese que no multipliqué, ¿sí? No multipliqué esto elevado a la n. ¿Por qué no es elevado a la n? Porque los xi están cambiando, los exponentes no son lo mismo en todos los casos. ¿Sí? Eso tengan cuidado. Eso es lo que pasó. ¿Sí? Y después el menos lambda, como es una constante, ¿sí? Que está multiplicando todas las variables, cada una de las variables, la puedo sacar como factor común, por eso que sale afuera del sumatorio. ¿Bien? Por eso que me queda menos e a la menos lambda por el sumatorio de las x. ¿Bien? O sea que esas propiedades van a estar en general, las voy a tener que utilizar, ¿sí? Para resolver este tipo de casos. Ustedes van a ver algunos, no todos, pero los modelos para encontrar estimadores máximo verosímil, básicamente la exponencial, la normal, que creo que tienen desarrollado en el material, la Poisson y la binomial, y no más que eso. ¿Sí? Serían los casos que vemos. ¿Bien? Esto es algo que se podría eventualmente tomar en un final, por ejemplo. ¿Sí? El desarrollo, ¿no? Esta demostración. Bien. Ahora, bien, yo quiero maximizar, y podría maximizar directamente la función de verosimilitud, pero dijimos que va a ser mucho más sencillo si linealizo tomando el logaritmo natural. Y eso me va a dar la función de log verosimilitud. O sea, tomo logaritmo natural de la función de verosimilitud. Y para acá debo recordar algunas propiedades del logaritmo. El logaritmo, ¿sí? De a elevado a la b, sabemos que es igual a ¿qué cosa? AB por el logaritmo de a. ¿Estamos? Y después, también sé que el logaritmo del producto es igual a la suma de los logaritmos. ¿Sí? El logaritmo de a por b es igual al logaritmo de a más el logaritmo por b. ¿Bien? Y de nuevo, es lo que voy a estar aplicando acá. Fíjense,
la primera operación que tengo, que es un producto, ¿no es cierto? Entonces tengo lambda a la n, ¿sí? Entonces tengo el logaritmo de lambda a la n más el logaritmo de e a la menos lambda por el sumatorio de los xy. Estoy aplicando esta propiedad. ¿Ok? Ahora bien, este exponente de acá, tengo logaritmo de lambda a la n. Tengo este caso de acá, ¿no es cierto? ¿Sí? El logaritmo de a a la b sería exactamente lo mismo. Mi a sería el lambda y el b sería el n. Entonces, el n baja y me va a quedar que esto es igual a n por el logaritmo de lambda. ¿Sí? Y lo mismo con el exponente del logaritmo de... con el exponente de, en este logaritmo, en el segundo logaritmo. Menos lambda por sumatorio de x, todo eso es el exponente, entonces todo eso baja. Y me queda menos lambda por sumatorio de la x, sería todo ese exponente. Todo este exponente es toda esta expresión por el logaritmo natural de la base. ¿Sí? Por el logaritmo natural de. ¿Ven? Y sabemos que el logaritmo natural de e es un logaritmo de base e. ¿Sí? Si tengo logaritmo natural, ¿sí? De un número que coincide, de una base que coincide, ¿sí? Que coincide la base del logaritmo, en este caso el logaritmo de e, ¿sí? Con base e, ¿sí? Eso siempre va a ser igual a 1. ¿Bien? Entonces, esto me desaparece y en definitiva, ¿qué me queda? N por el logaritmo natural de lambda menos lambda por el sumatorio de xy. ¿Sí? Obviamente que la estructura de esto no es igual a la función de verosimilitud, cambia. Pero cambia para bien. ¿Qué es más simple? O sea, acuérdense que yo voy a buscar maximizar esto y para maximizar tengo que derivar. Y obviamente, derivar esta expresión de la función de verosimilitud es relativamente más compleja que derivar esta expresión n por el logaritmo natural de lambda menos lambda por el sumatorio de las xy. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. No sé si tienen dudas ahí puntuales, ¿sí? Acá fui rapidito porque tienen parte desarrollada en el video, pero quería puntualizar en este tipo de propiedades, ¿sí? Que por ahí se la tienen que tener asentadas, digamos, de materias anteriores, pero está bueno reforzarla, digamos, que está interviniendo, ¿sí? Porque cuando quieran resolver los siguientes ejercicios ustedes, la van a necesitar, ¿sí? Bien. ¿Dudas con esto? ¿Alguien tuvo un problemita? Bien. Bueno, después ya es mate 2, ¿sí? Tengo la función de verosimilitud, lo tengo que derivar con respecto al parámetro que es la variable, ¿sí? Entonces tengo la derivada de n por logaritmo natural de lambda menos lambda por el sumatorio de las x. Acuérdense que mi variable siempre es lambda, estoy derivando con respecto a lambda, ¿sí? Entonces cuando hago esta derivada es n es una constante, entonces n por la derivada del logaritmo natural de lambda. Y la derivada de un logaritmo natural que es igual a 1 sobre la variable, ¿sí? Que es esto, 1 sobre lambda. Y acá tengo menos lambda, ¿sí? Por sumatorio de x, de nuevo, mi variable es lambda. Sumatorio de x actúa como una constante, ¿sí? Entonces tengo menos lambda, ¿sí? O menos sumatorio de las x por lambda, ¿sí? Entonces, eso me da directamente que la derivada es directamente esa constante, ¿sí? Porque es la variable por la constante, esa derivada es igual a la constante, que la constante de nuevo está dada por el sumatorio de las x, ¿sí? Y la condición de primer orden me dice que igual esto a 0, ¿sí? Entonces, igualo esto, cuando digo igual a 0, es que igualemos el lambda igual a 0, perdón, igualemos toda la expresión de la derivada igual a 0 y eso me va a dar cuál va a ser el lambda sombrero, ¿sí? Que me maximiza a esta expresión. Vale, lo tiene acá abajo. ¿Sí? Entonces, tengo esta expresión, le igual a 0, y lo que tengo que hacer es despejar el lambda. Le puse un sombrerito acá porque es la derivada evaluada, ¿sí? El lambda sombrero, que es para identificar al estimador, ¿sí? Entonces acá ya despejar, ¿sí? Esto pasa sumando, esto pasa dividiendo, etc. Y me queda que el lambda sombrero es igual a n sobre el sumatorio de las x. ¿Sí? Que ustedes pueden demostrar que esto es la inversa, o la recíproca del x bar, ¿sí? De la media mostrar. ¿Bien? Bien. Esto ya mate 2, digamos, por eso, y está un poquito más desarrollado en el video, por eso es que se lo doy un poquito rápido. Bien. Bueno, y esto es la comprobación de la derivada segunda. Esto lo pueden ver bien en el video, ¿sí? Yo me lo voy a saltear ahora y quiero ir a una cuestión particular, ¿sí?
Este va a ser el estimador máximo verosímil una vez que demuestre la condición de segundo orden, ¿sí? Pero a lo que quiero pasar, que es algo que no tienen en el video, ¿sí? Es por qué utilizamos el método de máxima verosimilitud en este caso y en general, ¿sí? Supongamos que la población tenía esta función de densidad, o sea que acá conozco el lambda. El lambda es igual a 3. ¿Sí? El lambda es igual a 3. Entonces tomo una muestra aleatoria y si vienen de esta población, por ejemplo, esta es una muestra aleatoria de tamaño 10 plausible, que es la que tienen en parte en el video. ¿Sí? Si el lambda es igual a 3. Ahora bien, fíjense que si yo uso el lambda sombrero para hacer la estimación, ¿sí? Del valor del parámetro lambda, me va a quedar n sobre el sumatorio de las xy. ¿Sí? Esa es la expresión que tenía para estimar el lambda. N es igual a 10 y el sumatorio de todo esto, de las xy, es igual a 1,91. 1,914. ¿Sí? O sea que la estimación es igual a 5,22. La estimación puntual. ¿Y cuál era el verdadero valor del parámetro? ¿De dónde vinieron los datos? No sé. 3. ¿Sí? Acuérdense que es 3 porque yo acá lo sé. Yo traje esta muestra sabiendo que vienen de una población donde el lambda es igual a 3. Pero fíjate que cuando hice la estimación no me dio muy cerca, ¿no? No. No. Ahora bien, resulta, ¿sí? Y este es el estimador máximo verosímil, ¿ven? Pero no me dio cerca del verdadero valor del parámetro. De todos modos, recuérdense que esto es una muestra, porque así como tuve esta muestra, ¿sí? Con estos 10 datos, podría haber tenido otra y me va a dar otra estimación. Esto es aleatorio. ¿Sí? O sea que no siempre voy a obtener 5,22. ¿Sí? Como los datos que obtengo son aleatorios viniendo de esta población, ¿sí? Pueden dar distintos valores para esta muestra de tamaño 10, entonces voy a ir obteniendo distintos lambda. ¿Sí? Pero, en general, en promedio, no voy a obtener el verdadero valor de lambda. ¿Sí? Si yo tuviera en promedio el verdadero valor de lambda, ¿qué debería obtener como la esperanza de lambda? ¿Qué debería ser igual? A 3, ¿no es cierto? Sí. Y eso sería si el estimador es insesgado, pero no es insesgado. Más allá de que este es un valor puntual y yo no debería dejarme llevar por un valor puntual. ¿Sí? Lo puse a modo de ejemplo. No lo vamos a demostrar, pero si ustedes calculan la esperanza de este estimador, de esto de acá, calculan la esperanza, ya no tenemos las herramientas para hacerlo, pero la esperanza me da n por n menos 1 por lambda, o sea que no me da lambda. ¿Sí? Me da esta expresión, o sea, depende del n. ¿Sí? Y si calculo el sesgo, que el sesgo es igual a la esperanza, que es n sobre n menos 1 por lambda, menos el verdadero valor del parámetro, que es lambda, el sesgo, este que habíamos llamado b antes, esto lo puse acá, no sé por qué, es igual a 1 sobre n menos 1 por lambda. O sea que es sesgado, hay un sesgo, es positivo. Esto debería ser 0 si fuera insesgado, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Pero ustedes pueden demostrar que si tomo límite a esto, a este sesgo le tomo límite, cuando n tiende a infinito, o sea, cuando aumenta el tamaño de la muestra, ¿qué pasa con este sesgo? Cuando n tiende a infinito. Va a tender a ser 0. El sesgo va a tender a ser 0. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que ese estimador, ¿sí? Si bien es sesgado, puedo decir que es asintóticamente sesgado. ¿Sí? Y esto no lo vamos a ver acá, pero tiene que ver con la consistencia. ¿Sí? Cuando aumente el tamaño de la muestra, me voy a aproximar al verdadero valor del parámetro. ¿Sí? Más allá de que cuando tomo una muestra chiquita no va a ser así. ¿Sí? Bien. Acá, fíjense, hice lo mismo que hice acá. Esto serían distintas muestras de tamaño 10. Entonces hice la distribución en un boxplot de las distintas muestras de tamaño 10 y las estimaciones que fueron surgiendo. Fíjense que siempre el promedio, esto de acá, que sería esta estrellita de acá, me representaría en cierta medida una estimación de la esperanza del lambda sombrero. Y fíjense que efectivamente el verdadero valor de lambda es este de acá, el rojo. Lambda igual a 3, fíjense que está siempre un poquitito por arriba, siempre promedio. O sea que es sesgado. Pero a medida que aumenta el tamaño de la muestra, fíjense qué va pasando con el boxplot. En la línea, el puntito azul. Se va acercando a la línea roja, que es el verdadero valor del parámetro. Y eso tiene que ver con la consistencia. ¿Sí? Perdón, porque eso tiene que ver con que es asintóticamente insesgado. Se va acercando al verdadero valor, ¿sí? A medida que aumenta el tamaño de la muestra.
Y a la vez el boxplot, fíjense que se va reduciendo su amplitud. ¿Qué implica que se reduzca su amplitud? Concentración de datos puede ser. La mayor concentración, ¿sí? de las estimaciones que obtenga alrededor del verdadero valor del parámetro. ¿Y qué quiere decir? Que aumenta el tamaño de la muestra y es más probable que cosa, que caiga, ¿sí? A una distancia chiquitita del verdadero valor del parámetro. Y eso es la propiedad de consistencia. O sea que, fíjense que es un estimador máximo verosímil, que si bien en este caso era sesgado, en otros casos va a ser insesgado, pero más allá de que es insesgado, que es algo que se puede corregir, el sesgo se puede corregir, siempre ya lo vamos a ver con la varianza, lo importante de acá es que tiene otras propiedades como la consistencia, ¿sí? Y más allá de la eficiencia y demás, pero también es consistente, que es bueno eso, ¿sí? Y otra propiedad es que a medida que aumenta el tamaño de la muestra, si bien al principio tiene una distribución asimétrica, a medida que aumenta el tamaño de la muestra, ¿sí? Va tendiendo a una distribución normal, ¿sí? Y esto es una característica general de todos los estimadores máximos verosímil. Fíjense que una característica no es que sean insesgados, porque puede ser que un estimador máximo verosímil no sea insesgado, como en este caso, pero sí son consistentes, ¿sí? Y son asintóticamente normales, que son dos propiedades que nos van a interesar mucho a nosotros, porque nos va a permitir trabajar mucho con estimación por intervalo y demás, de manera más sencilla, porque si ese estimador se distribuye relativamente normal, hacer inferencia, calcular intervalos de confianza y demás, con una distribución normal va a ser relativamente más simple, ¿sí? que con las distribuciones que efectivamente tengan, ¿sí? ¿Ven? Entonces, esa es sobre todo la importancia de trabajar con este método de estimación, ¿sí? No es que se lo damos trivialmente, sino que cumple con la mayoría de las propiedades que vemos. No con todas, pero con la mayoría, ¿sí? Bien, bueno, si es un poquito largo, nos pasamos un par de minutitos. No sé si tienen alguna duda con esto. La otra parte, digamos, me salté un poquito de la verificación de condiciones de segundo orden, pero eso lo tienen en el video, ¿sí? Pero había algunas cuestiones que no estaban resaltadas ahí, que queríamos que las tengan presentes. Bien, ¿dudas? Profe, en uno de los videos dice que hay que llegar, para llegar al estimador máximo verosímil, hay que llegar hasta la primera derivada. Y después vos, en el video que haces vos, sí decís que hay que llegar a la segunda. Claro, porque o sea, la primera derivada te da un candidato a estimar máximo verosímil. Acuérdense de mate 1. Mate 1 para maximizar, ¿qué hacían? Condición de primer orden me decía que era un extremo relativo, pero podía ser máximo o mínimo. Claro. Entonces, para garantizar que efectivamente sea un valor de tita, sombrero, en este caso, lo que sea, que maximice a la función de log verosimilitud, debería siempre verificar la condición de segundo orden. Ok. ¿Sí? Está bien, está bien. ¿Bien? Si no, no garantiza que sea máximo. Si no, acá yo podría obtener algo, voy a obtener algo en la derivada primera, pero no garantiza que sea máximo. Es un extremo relativo. Un extremo relativo puede ser porque maximizo o minimizan. Bueno. ¿Sí? En general, los casos que van a obtener van a maximizar y se van a verificar las condiciones de segundo orden, ¿sí? Pero bueno, hagámoslos completos, ¿sí? Y una cuestión particular, cuando busco la condición de segundo orden, lo que debo derivar es la derivada primera que había obtenido antes, ¿sí? De despejar, y después esa derivada segunda es valuada, ¿sí? En el estimador que obtuve. Fíjense que acá el lambda sombrero, cuando hago la derivada segunda, me queda el lambda sombrero al cuadrado en este denominador, y después lo reemplazo a ese lambda sombrero por el estimador. El lambda sombrero había sido 1 sobre x bar. ¿Sí? Y esto debería ser negativo. ¿Sí? Y como los x son positivos porque vienen de una distribución exponencial, este x barra siempre va a ser positivo, y n siempre positivo me garantiza ¿qué cosa? Como tengo el menos esto de adelante, me garantiza que esto siempre sea negativo. Entonces, para cualquier valor de x va a ser negativo, entonces estoy seguro de que ese lambda sombrero siempre va a maximizar a la función de log verosimilitud y a la función de verosimilitud. ¿Sí?